Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy quiero mostrarles esta alarma que he conseguido. Es una alarma bastante práctica, de fácil instalación, una alarma recargable y es inalámbrica. La venden como alarma para uso principal en bicicletas, pero también la podemos utilizar en cualquier vehículo. Tiene un costo aproximado de 300 pesos mexicanos y pues por las funcionalidades que nos da, creo que es bastante buena, ya que aunque nos llegaran a desconectar la batería, la alarma sigue sonando dependiendo la ubicación donde tengamos el dispositivo. Aquí vienen las características principales de la alarma. Por lo que comentan, dicen que suena muy recio. Vamos a ver qué tal es la calidad del sonido. Cuando la abrimos, lo primero que menciona es esto, que hay que cargarla antes de usarla por primera vez. Entonces es importante cargarla. Lo que sí no dice es cuánto tiempo. Pero ya que está cargada nuestra alarma, el LED de carga se apaga. Es un LED de color rojo que se apaga ya que está completamente cargada. Aquí tenemos la pequeña alarma. Incluye su manual. El manual está en inglés, es la desventaja. Pero igual si tienen dificultad con el idioma pueden utilizar algún traductor. Como les decía, aquí tengo la alarma. Es de este tamaño, es un tamaño pequeño. En la parte de abajo tenemos la entrada de carga, que me sorprendió porque es USB tipo C, lo cual está bastante bien. En la parte de arriba tenemos el botoncito de encendido o apagado. Por la parte de atrás tenemos el seguro, con el cual lo vamos a ajustar al adaptador para que quede fijada. Cuando cargamos nuestro dispositivo, al conectarlo aquí en la entrada USB tipo C, a un lado tiene un orificio. Ese orificio es un LED, se enciende de color rojo y ya que está totalmente cargado se apaga. Otras cosas que contiene, lo cual se me hizo bastante completo, es su cable de carga. No incluye un cubo, así que lo pueden conectar directamente a su computadora o a un cubo de 5 volts. De preferencia no usen cubos que sean con carga rápida, no se vaya a dañar. Incluye su control, la verdad se me hace bonito para el precio de la alarma, para el tipo, se me hace bastante bonito. Incluye unos cinchos y incluye los adaptadores para ajustar. Este es como para ajustar a un manubrio o a un tubo. Y aquí tenemos otra base que se puede utilizar para ponerle una cinta doble cara, que también le incluye aquí en el paquete. Y bueno, aquí tiene tornillería y las herramientas que vamos a utilizar para apretar. Como les comento, incluye aquí toda la tornillería necesaria, lo cual se me hace muy bien, muy bueno que incluya todo esto. El tipo de tornillo es tipo Torx, lo cual también le da por ahí mayor seguridad para que no lo vayan a desmontar rápidamente. Y bueno, aquí está la herramienta, como les digo, que la incluye. De un lado es para destornillador tipo estrella y del otro la herramienta tipo Torx. Y bueno, el uso es bastante sencillo. Para encenderla simplemente la dejamos presionada un momento. Tomen en cuenta que intentenla prender un poco alejado de ustedes, ya que puede ser el sonido algo fuerte. Aquí, como pudieron escuchar, ya ha sido encendida, ya que la tenemos encendida. Y bueno, estos son los botones para poder manipular la alarma. El primero, como pueden observar, es el bloqueo de alarma. El segundo es el desbloqueo. El tercero es para ir cambiando los tonos del tipo de alarma. Y el cuarto es una pequeña alarma para poder avisar o para encontrar el carro. Ya en el manual especifica cómo modificar los parámetros un poco más avanzados del tipo de sensibilidad, pero todo está en el manual. El control también lleva su batería, pero igual van a encontrar la especificación en el manual. Y bueno, vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a presionar el que está abajo, que es para localización. Vamos a poner la alarma aquí en el tablero y vamos a hacer la prueba. Como pudieron escuchar, el tono es bastante fuerte. Volvemos a presionar para que vean cómo ilumina nuestro control. Con la tecla de arriba podemos cambiar el tono. Presionamos otra vez. Este es mucho más agudo el sonido. La verdad que sí es muy fuerte. Entonces tengan cuidado de, al estarlo manipulando, no se lo vayan a pegar por nada cerca del oído. Vamos a hacer la prueba afuera nada más para que vean un ejemplo de cómo lo podemos montar. Y bueno, esta alarma, como les comento, la podemos instalar de forma simple en su vehículo. Simplemente tenemos que buscar un lugar en donde queramos ubicarla, igual que esté algo escondido. Como quiera, la ventaja es que a la primera la alarma va a sonar. Entonces igual colóquenla en un lugar algo escondido. Igual yo voy a colocarla en una manguera de estas para la prueba.
Como les comento, es una alarma bastante interesante, ya que nos permite una fácil instalación y es recargable, lo cual, como les comento, nos permite tener el funcionamiento aunque nos desconectaran la otra batería del carro. Y bueno, ahorita para la prueba que vamos a hacer, lo he instalado en esta parte del carro. Ya como les comenté, por un lado tiene un botón que nos sirve para encender y apagar. Y bueno, vamos a hacer la prueba. Simplemente vamos a cerrar el capó del carro y vamos a probar. Como les digo, esta es solamente una prueba. Lo mejor es ubicarlo en una parte que esté un poco más escondida para que cueste más trabajo deshabilitarlo. Vamos a activarla. Como pudieron observar, el sonido es bastante fuerte a pesar de que está dentro, y ahí ya está activo. Hace ratos ya no pude hacerles la prueba. Ahorita se las voy a mostrar rápidamente para que puedan observar que el sensor sí es algo sensible. Si cerramos la puerta, vamos a cerrar la puerta. Y como pudieron escuchar, la alarma detectó la vibración. Ahora bien, voy a probar intentando levantar el cofre para ver si se activa. Vamos a intentar abrir el cofre. Como pudieron observar, el sensor también detecta esos movimientos y hace sonar la alarma. Entonces, como pudieron observar, solamente es cuestión de que ubiquen la alarma en un lugar sensible y al momento de recibir algún movimiento el vehículo, esta se va a activar. Como les decía, el uso es bastante simple y bueno, espero les sirva a muchos de ustedes. Si no tienen a lo mejor el tiempo o el dinero para comprar una alarma mucho más cara, al menos esta les puede servir para avisar en ciertos casos. Y bueno, vamos a desactivarla. Vamos a hacer ahora otra prueba. Ahora lo coloqué en otra parte del cofre. Primero desalarmo y luego voy a volver a alarmar. Ahora bien, lo puse en una parte pegado al cofre con la cinta doble cara que venía incluida en el paquete. Entonces la idea de esto es para cuando intenten abrir el cofre, la alarma dé un sonido, emite un sonido y posteriormente, si se llega a levantar el cofre totalmente, se active. En este punto la alarma queda a la vista, pero la idea es que nos dé una alerta y pudiéramos darnos cuenta de este hecho. Voy a hacerles la prueba. Voy a levantar la palanca del cofre. Como pudieron observar, se escuchó el sonido. Y bueno, vamos a intentar manipular el cofre. Al intentar manipular el cofre se debe de escuchar también mucho más el sonido. Ahí se activó, como pudieron escuchar, el sonido es bastante fuerte. La verdad que el sonido está muy bueno y nos sirve para estos casos en donde queramos evitar este daño, que nos vayan a robar la batería o algo similar. Ahorita les voy a mostrar la ubicación donde coloqué el módulo de batería, nuestra bocina. Aquí ya abrimos el cofre y anteriormente, como les había mostrado, la base la habíamos puesto en esta parte, y ahorita, utilizando el otro aditamento que cuenta con una cinta doble cara, lo colocamos en la parte de arriba del cofre. Queda bastante fijado. Obviamente, si levantan el cofre y le dan un jalón, sí que se la van a llevar, pero la idea es complementar esto con lo que les había mencionado anteriormente, la cadena sujeta de el puente del carro. Posteriormente les voy a mostrar ya el proceso con una cadena más gruesa y un mejor candado. Ya con esto van a intentar levantarlo, pero la alarma se va a quedar sonando sin que ellos puedan quitarla. Es una opción bastante buena y económica para que puedan proteger su vehículo. Algo que se me olvidaba comentarles es que es la ventaja de poderlo traer en esta parte, es que cuando queramos cargarlo, a lo mejor una vez a la semana sería bueno cargarlo, solamente lo vamos a girar, simplemente giramos y lo sacamos de esta manera muy simple y ya lo podemos ir a cargar. Igual para colocarlo otra vez, lo fijamos y listo. Es todo, queda bastante fijo. Igual ya después de unos meses hay que revisar que la cinta esté bien colocada y si no, ponerle un pegamento mucho más resistente. De momento es lo que les quería mostrar por este video, espero les sirva. Hasta la próxima.